Las aguas tienen vida. Relato macabro de un bombero bajo el agua. Historia basada en hechos reales por un bombero. Las cosas sobrenaturales no solo habitan en la tierra, sino también en las aguas. Quédate a ver este relato. Ser bombero, ya de por sí, es un trabajo difícil, arriesgado, pero que en algunos momentos te llena de satisfacciones. Y existe dentro de este trabajo una división de la que casi no se habla, pues nuestros actos no son tan llamativos o visibles, pero somos también una parte importante del cuerpo de ese bombero, que somos nosotros, los buzos. Así es, los bomberos también somos buzos, estamos capacitados para ello. Apenas podía creer lo serena que estaba la noche. Me encontraba de guardia en la estación y por primera vez en semanas estaba durmiendo. Parecía que nada perturbaría aquella noche, pero me equivoqué y no fue la alarma para un llamado lo que me despertó. Me habría gustado que fuera así, y es que simplemente mi sueño se truncó sin un motivo aparente. Desperté en medio de la noche sintiendo la presencia de alguien, como que en ese momento no estaba solo en aquella área de descanso, y cuando me orienté y mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pude darme cuenta de que ante mí se encontraba una niña pequeña. Pero definitivamente eso no era algo normal, pues además de que una estación de bomberos no es un sitio para niños, esta pequeña no era algo común. Usaba un vestido de harapos blanco, que casi pudiera decirse que hacía juego con su piel pálida, mortecina. Sus ojos estaban coronados por grandes ojeras. Sus dientes se alcanzaban a percibir entre sus labios, y ellos descomponían aún más su silueta. Estaban engrandecidos, y eso, y el hecho de que su cabello estaba mojado, le daba un aire aún más macabro. No sabía qué hacer, aun cuando debo señalar de que aquella niña no se trataba de acercarse más, simplemente me observaba. Mientras mi cuerpo se encontraba paralizado por el miedo, finalmente, cuando daba todo por perdido, escuché los pasos de mis amigos que llegaban de un servicio subiendo por las escaleras. La niña, unos segundos antes de desaparecer, dijo algo casi en secreto, apenas perceptible, aún hasta para el oído más desarrollado. ¿Eres tú? Y así como llegó, desapareció entre las penumbras del área de descanso. Entre las pláticas con mis amigos y haciendo acopio de un extraño valor, me calmé, pero ya no pude volver a dormir, pensando en lo que acababa de ver y tratando de recordar si esa niña había sido el motivo de alguno de mis rescates en medio de las aguas. Pero lo cierto es que no. Afortunadamente para mí, jamás había tenido que rescatar a un niño. Así fue como llegó la mañana. Para mí, solo fue pensando y tratando de olvidar aquel dichoso asunto. A las 9 de la mañana recibí un llamado y en cuestión de minutos me encontraba en el lugar del suceso, una zona en el tristemente famoso Canal de las Aguas Negras llamado La Compañía, un lugar conocido por la cantidad de víctimas que anualmente recolecta entre sus aguas. Y la parte en cuestión era un cárcamo debilitado por una especie de represa de concreto, en el cual unas pesadas turbinas movían el agua generando una especie de poderosa corriente hacia arriba que mantenía fluyendo las aguas del drenaje. Una vez al llegar, unos peritos del ministro público me contaron lo que debía hacer. Mira, amigo bombero, tenemos el cadáver de un masculino. Al parecer, la corriente lo arrastró hasta aquí. Y lo quisimos jalar con ganchos, pero al parecer está atorado entre las propeas de las bombas. Mientras ellos me explicaban lo sucedido,
Mis compañeros ya montaban los arriates y los arneses para bajarme a aquel caudal de aguas putrefactas, para que yo desatorara a aquel desafortunado cuerpo. Aquel cuerpo que flotaba a ras de las aguas negras, y a veces éstas lo sumergían un poco más y más. Una vez que me colgué al equipo, me buceé y me fui entre las aguas negras. Mi compañero me colocó un arnés y un cable de acero para jalarme en cuanto cumpliera con mi objetivo. Me puse en la canastilla, listo para recibir mis instrucciones y ponerme de acuerdo con el operador de la grúa que me haría descender hacia las fangosas aguas llenas de misterio y olor a muerte. Son como 15 metros, te voy a bajar, pero voy a mantener tenso el cable, no me voy a arriesgar, porque dicen que la profundidad de este sitio de aguas es como 30 metros hacia abajo. Son 15 para llegar hasta el cuerpo y 3 para que puedas maniobrar. De todos modos, enciende tu comunicador. Ojalá que hoy sí funcione. Eso fue lo que me dijo, y me fui bajando. La persona me veía hasta que yo lo dejé de vislumbrarse entre las aguas negras. Parecía un rescate más. Debajo de mis pies pude ver cómo la canastilla de seguridad entraba al agua putrefacta, y aunque en ese momento las bombas habían sido apagadas, aún persistía una corriente que me movía con todo y canastilla. Lentamente descendí más y pude sentir cómo aquella masa de agua oscura comenzaba a cubrir mi cuerpo. Encendí las luces del traje de seguridad y sentí cómo me sumergía en las tinieblas, para luego estar ahí abajo, completamente solo, respirando a través de las mangueras que me proveían al aire del exterior. A pesar de las luces del traje, casi no lograba distinguir nada, por lo que casi a tientas, entre la basura, pude distinguir el cuerpo de aquel hombre. Efectivamente, una de sus piernas se encontraba atorada en la propela de las turbinas, pero por su avanzado estado de descomposición, no me resultó difícil destrabarlo. Apenas moví su pierna, y ésta se desprendió del cuerpo. Me aterroricé, era algo terrible. Mismo que flotó esa pierna hacia la orilla muy lentamente. Yo coloqué el resto de aquella extremidad en otro cable. Ese servía para que este fin pudiera ser llevado al exterior. Era hora de salir. Miré al medidor de línea de acero. 22 metros, no puede ser. Pensé que resultaba que era demasiado para los cálculos de mis compañeros en tierra. Se suponía que yo estaba a 15 metros de la grúa. Más de profundidad, 22 metros era una medida que no concordaba con las distancias en línea recta. El cable de acero que me sujetaba comenzó a jalarme hacia arriba y me sentí aliviado. Pues esto al saber que saldría ya de esas aguas putrefactas, de ese sitio horrible. Pero no fue así. De repente, entre aquella oscuridad, sentí un golpe seco, tan fuerte, que me tiró de la canastilla y me hizo perder la orientación. Pero aquel era un sitio de vida o muerte y tenía que orientarme lo más rápido posible. Así que en segundos ubiqué la dirección donde tenía que ir. Nadaría con todas mis fuerzas para tratar de salir de ahí, o por lo menos llegar a la superficie donde mis compañeros lanzarían otra guía de acero. Pero cuando comencé a nadar, algo se aferró a mi pierna. Pensé que era la basura o la materia propia del lugar, más cuando miré hacia abajo. Con terror, pude ver algo apenas iluminado por la mortecina luz del traje de seguridad. Era aquella misma niña que había visto antes, aquella niña que vi en la estación. Era ella misma, pero flotando en aquellas aguas oscuras. Afortunadamente para mí, no intentó aferrarse nuevamente a mi pierna. Se puso a la altura de mi visor, de mi cara, y me hizo la seña de que guardara silencio.
lo cual era absurdo, porque es más que obvio que nadie me escucharía en ese sitio, por más fuerte que lograra gritar. Además, ¿cómo es que una niña flotando en esas aguas, sin un equipo de buzo, estuviera como si nada y haciéndome una seña? Amén de que las comunicaciones dentro del traje dejaron de funcionar. Traté de guardar la calma y entonces ella, la niña, hizo nuevamente esa seña, y fue en ese momento cuando noté que a menos de 1 metro de mí, la canastilla de seguridad había vuelto a descender. No lo pensé. Volví a aferrarme a la canastilla y finalmente me subieron, pero aún así noté que entre las aguas negras aquella niña seguía señalando hacia abajo. Llegué a la superficie, a la tierra, firme. Tenía que seguirla, o seguramente no viviría en paz. Aunque necesitaba recobrar un poco el aliento. Mis compañeros lo sabían y fueron en mi auxilio. Entonces les grité: dame 40 metros de guía y 40 de guías de auxiliar y un gancho automático. Voy a bajar de nuevo. Ante sus miradas incrédulas de aquellos compañeros, como si se tratase de un déjà vu, una vez más, encontraba bajando en la canastilla. Pero ahora, mi descenso sería mayor hasta el fondo de aquel canal, hasta el suelo de la represa. En pocos minutos estaba caminando en ese fangoso suelo con la oscuridad mayor a lo que había experimentado en mi primera inmersión. Y después de unos minutos, que a mí se me hicieron como décadas, finalmente encontré lo que me parecía que debí de buscar desde antes. Eran los restos de un automóvil. En el interior, apenas perceptible, se encontraban lo que parecían 2 cuerpos. Ya no había tanto tiempo que perder. Enganché la guía auxiliar y pedí que me sacaran. Llegué a la superficie y de ahí a la tierra firme. Cuando el otro cable aún no se terminaba de sacar, aquel coche, para sorpresa de todos, el auto resultó ser un Datsun modelo 79. Llevaba al menos más de 35 años sumergido en las aguas del canal. Cuando lo abrimos, noté con terror de lo que había visto en su interior. Era efectivamente 2 cuerpos, el de una madre y de su pequeña hija. El auto había formado una especie de burbuja que había conservado parte de sus facciones. Tiempo después, supe que una tarde lluviosa de 1982, esa mamá y su pequeña hija habían huido de casa por el maltrato que su padre les infligía. Y en una mala maniobra y a consecuencias del suelo mojado, la señora perdió el control del Datsun y cayeron a las aguas del canal. Aquellas aguas que las devoró por más de 30 años. También supe que la mamá respondía al nombre de Aurora y que la pequeña de nombre Sandra. Y esto no me lo narró la policía. De hecho, nadie investigó lo sucedido. Lo que sé es porque la pequeña Sandra me lo ha dicho, porque la he seguido viendo. Aquella niña que vi ya sin vida con un cuerpo casi putrefacto dentro del carro, era la misma niña que se me había aparecido anteriormente y que tiempo después nunca dejé de verla, porque esa fantasma, ese ser, esa esencia, seguía agradeciéndome de alguna manera que había salvado sus cuerpos para que pudieran descansar en paz. Quizás esa niña y su madre por fin descansaron, pero desde el cielo esa esencia bajaba a hablar conmigo. Y así fueron por muchos años. Esa pequeña niña fue mi guía y lo sigue siendo hasta el día de hoy y lo será por siempre.